¿Sabías que ya hay inteligencias artificiales capaces de generar vídeos completos sin que tú grabes ni un solo segundo? Lo que antes parecía imposible, crear escenas, crear personajes y movimientos solo con texto, hoy ya es real. Pero aquí está el problema. La mayoría no tienen idea de cuáles son los modelos que realmente funcionan y están perdiendo la oportunidad de adelantarse a lo que viene. En este vídeo te voy a enseñar las 4 inteligencias artificiales más potentes que hay actualmente, desde el modelo Google Veo 3.1, pasando por Meta AI, hasta herramientas capaces de crear avatares hiperrealistas y vídeos completamente a partir de imágenes o prompts. Vas a entender cuál usar dependiendo de lo que necesites crear. Empezamos. La primera herramienta de la que vamos a hablar va a ser de Google Veo 3.1. Ya por fin podemos acceder a ella mediante la herramienta de Flow, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción, y podemos utilizar esta IA generativa de vídeo. Sí que es cierto que tenemos un límite de créditos, tenemos un total de 180 créditos y con esto podríamos crear hasta 9 vídeos mensuales utilizando la herramienta de Google Veo 3.1, que actualmente es la IA generativa más potente de vídeo. Si nos vamos aquí a nuevo proyecto y seleccionamos la opción de convertir de texto a vídeo y marcamos aquí, como podemos ver, podemos elegir el tipo de formato que queremos, si horizontal o vertical, y el modelo 3.1 Fast. Está en la opción también del 3.1 Quality. Si dejamos por defecto el 3.1 Fast y le mandamos el siguiente prompt, que también os lo dejaré abajo en la descripción: un gato parlante con túnica de sabio sentado sobre una roca flotante en el espacio, y que diga lo siguiente: pensaba que los humanos dominaban la creación hasta que conocí a José Ángel Ay. Y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Creía que los humanos dominaban la creación, hasta que conocí a José Ángel Al. Una auténtica pasada. Y ahora os voy a mostrar la novedad en la cual reside esta función nueva, que si le damos aquí al botón de editar y seleccionamos la mano, podemos indicarle lo siguiente: haz que con la mano esté agarrando una sardina, y le damos a enviar. Esto simplemente nos va a crear un nuevo vídeo solamente modificando la parte exacta que nosotros le marquemos. Solamente ha modificado la parte que yo le he pedido. Y aquí saldría sujetando la sardina. Los humanos dominaban la creación, hasta que conocí a José Ángel Al. Ojalá que en un futuro no muy lejano, cuando haya más competencia en el sector de la generación de vídeo, pongan herramientas como esta totalmente gratis. Acabamos de ver cómo transformar de un texto a un vídeo. Ahora vamos a pasar de cómo transformar de una imagen a un vídeo, visto desde un modo de marketing. Si nos vamos aquí a ingredientes de vídeo, podemos añadir 3 elementos. En mi caso vamos a darle a generar una imagen, vamos a poner una modelo rubia. Ya tendríamos por aquí la modelo, nos genera 3 opciones diferentes y en mi caso nos vamos a quedar con la primera y le vamos a dar a descargar. Subiríamos la foto del artículo que queramos promocionar. En mi caso he subido una taza con el icono de mi perfil y a nuestra modelo le mandamos el siguiente prompt: haz que la modelo salga promocionando esta taza conjunto y termine bebiendo de ella, después de decir la siguiente frase: si bebes como yo de esta taza tendrás la sabiduría de José Ángel, y le damos a crear. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Si le damos a reproducir: si bebes como yo de esta taza tendrás la sabiduría de José Ángel. Me parece increíble que simplemente uniendo diferentes elementos podamos crear un anuncio totalmente gratis y en cuestión de segundos, que podemos implementar en nuestras redes sociales si tenemos algún negocio o necesitamos promocionar algo. La conclusión que saco de este punto de Veo 3, la posibilidad de editar parte concreta del vídeo que nos genere, como ya hemos visto en el ejemplo del gato, que le hemos puesto una sardina. Aunque ya os he dicho que solamente podemos generar 9 vídeos al mes, eso es con una cuenta, pero si tenemos 10 cuentas de Google, podemos generar 90 vídeos al mes. Eso es el único pequeño truco para tener más generaciones de vídeos mensuales. ¿Y a ti qué te ha parecido esta evolución de Veo 3.1, en la cual podamos editar partes concretas del vídeo que nos genere? Os leo por comentarios. La siguiente aplicación que vamos a ver para la generación de vídeos va a ser Grok. Aquí, si nos vamos a su apartado de Imagen, vemos que nos aparecen ya diferentes fotos que podemos animar por defecto, es decir, poder convertir en vídeo. En mi caso, vamos a juntarle una foto
Una vez que ya tengo la foto adjuntada, automáticamente ya me estaría generándola en vídeo. Le acabo de pasar una foto de Doraemon. Y este sería el resultado. Incluso aquí tenemos un botón de descargarnos el vídeo. Y se nos añadiría también con una melodía de fondo, como es esta que está sonando. Datos a destacar importante, como vemos, el gigante, es decir, el personaje de naranja, se está bajando de los tubos y ya comienza a andar por el césped, que parece bastante realista y bien hecho. Y el resto de los personajes parecen que están andando por el césped. Decidme qué opináis de esta generación de vídeo. Acabo de seleccionar otra imagen diferente y le vamos a aplicar los tres diferentes modos que podemos crear de vídeo. Un modo normal, un modo divertido y un modo spicy. Si le damos a generar modo normal, y por aquí os dejo el resultado de los tres módulos generados. La siguiente herramienta que vamos a ver va a ser la herramienta de Meta AI, en la cual si nos vamos aquí en su menú izquierdo y le damos al botón de crear, podemos crear tanto imágenes como vídeos. En mi caso vamos a crear el siguiente vídeo. Le pasamos el prompt, que también os lo dejaré abajo en la descripción. Crea un perro pescando con una caña de pescar en mitad de un lago que sea lo más realista posible. Y le damos a crear. Y ya tendríamos por aquí las cuatro variantes diferentes que nos ha creado. En primer lugar tenemos esta, en la cual parece más un perro estilo un videojuego. En segundo lugar tenemos esta. Sale un poco la caña, que no parece realista, ya que pega un tirón la caña sola, pero en sí la imagen parece bastante realista. En tercer lugar tenemos esta, de un pastor alemán. Parece que agarra la caña con la boca, pero no termina de agarrarla. Y por último tenemos este resultado, en la cual sale un labrador pescando. Esta sí que parece incluso más realista. Y una de las funciones que destaca dentro de Meta es el apartado de ampliar animación. Si le damos a este botón, la animación actual tiene unos 5 segundos, pero una vez que le damos a ampliar, la duración se extiende incluso a 9 segundos. Puntos negativos que veo de Meta es el hecho de que no aplique sonido de fondo, como es el caso de Grok, ni que pueda generar una voz, como es el caso de Google Veo 3. Si reproducimos ahora la versión extendida, dura 9 segundos. Se alarga un poco más, incluso le da un poco el sol en la cara al perro. A modo personal es otra herramienta de IA generativa de vídeo que funciona, pero no funciona tan bien como hemos visto con la anterior de Grok. ¿Cuál preferís? ¿Grok o Meta AI? Oslo por comentarios. La siguiente herramienta que vamos a ver va a ser la herramienta de Symphony, que es de la misma empresa que TikTok. Comenzamos como para transformar una imagen a vídeo. Si clicamos aquí, el enlace de esta página también os la dejaré abajo en la descripción. Y le damos a buscar inspiración. Si cargamos una imagen de nuestro producto, en mi caso voy a cargar una de la taza con mi icono, ya tendríamos por aquí los diseños que has preseleccionado. Y si seleccionamos este y le damos a generar, y ya tendríamos por aquí la generación del vídeo hecha. Si le damos aquí al botón de descargar, este es el vídeo que nos ha generado. Como vemos, una imagen en movimiento de cómo sería nuestra taza. Aquí, si seleccionamos en preajustes de movimiento, ya vienen algunos efectos preseleccionados, como una rotación del producto, como es el caso de acercarse, alejarse, rotar cámara. Vamos a darle a de deslizar hacia la izquierda y le damos a generar y ya tendríamos por aquí nuestro vídeo generado. Si le damos a reproducir, aplica el efecto este de ampliación hacia la izquierda que le hemos seleccionado, sin perder calidad en absoluta de la imagen que le hemos pasado. También podemos elegir la duración del vídeo. Nos da la opción de 5 segundos o 10 segundos. Por último, si le damos aquí al botón de pasar de texto a imagen, le vamos a mandar el siguiente prompt, que también os lo dejaré abajo en la descripción. Crea un canguro entrenando pesas en un gimnasio. Incluso nos da la opción de con IA de mejorar nuestro prompt y le damos a dar a mejorar. Y ya tendríamos por aquí nuestro prompt generado. Y ahora le damos a generar vídeo. Y ya tendríamos por aquí a nuestro canguro. La verdad que bastante bien, respetando el movimiento de las mancuernas.
y en un gimnasio que podría ser el de nuestra ciudad. Y esto podemos añadir una voz superpuesta, añadir una música e incluso aplicarle movimientos en los labios para que vaya acorde a lo que esté diciendo. Donde verdaderamente encuentro el potencial en esta aplicación es el tema de crear nuestros propios avatares. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos de nuevo a generar imagen a vídeo. Le vamos a pasar una foto nuestra, en este caso le he pasado una de una miniatura mía y la estoy editando para que me acepte el formato de TikTok. Una vez que ya la tengo y le doy a confirmar, vamos a aplicar un fondo. En mi caso voy a aplicar este fondo azul y en ajustes de movimiento vamos a darle a pose de modelo y le mandamos el siguiente prompt: haz que el modelo esté hablando y saludando con la mano, y le damos a generar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Lo acabo de poner en 5 segundos, ya que con 10 segundos tarda bastante tiempo en generarse. Sí que es cierto que me pone unos dientes como si fuese un castor. Cumple con la función de crear nuestro propio avatar y respeta lo que le he dicho de que enseñe las manos. Decidme qué opináis de que podamos crear nuestro propio avatar de esta forma. Os leo por comentarios. Si este vídeo te ha servido de ayuda, me ayudas mucho dándole al botón de hypear, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y recuerda esto: en esta nueva era digital no se trata solo de ver vídeos creados por IA, sino de entender que tú puedes ser quien los cree.